de la Mujer, ¿verdad? Tal vez en algunos foros, en algunos lugares se están reuniendo personas para dar discursos especiales, ¿no?, acerca de este tema. ¿Creen ustedes que en alguno de esos foros, en todo el mundo, alguien vaya a estar hablando acerca de la mansedumbre en la mujer? Lo opuesto. No se dejen. Y este puño sí se ve. Y la verdad es que, pues, sí surge toda esta ideología en base a un mundo en el que la mujer estaba muy oprimida, ¿no? Realmente los primeros movimientos feministas nacieron para darle la oportunidad a la mujer de votar, porque era increíble, ¿te imaginas? Yo no me puedo imaginar vivir en un país donde a mí no me dejen votar, solamente los hombres. Y así fue como iniciaron estos movimientos feministas, buscando que la mujer pudiera ejercer el voto. Con los años esto fue pues desvirtuándose y se ha llegado a extremos en los que ya no nada más se busca pues que haya igualdad, por ejemplo, de derechos en los trabajos para las mujeres, que nos liberemos como de esa opresión y de esa discriminación tan cruel, sino que se ha llegado a extremos en los que ahora la mujer quiere ocupar el lugar de un hombre y tener esta como masculinización de la mujer. Y mucho tiene que ver con que la mujer entonces ahora sea quien no oprima, quien no se deje y que la mansedumbre o la humildad sea una característica borrada por completo de nuestra personalidad. Pero la palabra de Dios es vigente hasta este momento y dice que nosotras, como hijas suyas, debemos dar este fruto de la mansedumbre, que nosotras todavía en estos tiempos podemos ser así y que de todos modos seremos bendecidas, porque dice una bienaventuranza preciosa nuestro Señor. ¿Se acuerdan Jesús cuando dijo la lista de bienaventuranzas? ¿Cómo dice? Bienaventurados los mansos. Y luego que no me puedo reír. Luego les debo la carcajada. Ok, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un gran premio para los que tienen este fruto de la mansedumbre. Y eso de la tierra por heredad, estaba leyendo así muchos comentarios, ¿no? ¿Qué significa? Para mí era así como pensar que en el cielo, ¿no?, el Señor me va a dar una gran bendición. Y luego unos comentaristas decían, no, pues es que desde aquí quienes son mansos reciben la tierra que el Señor les da como bendición. Pero otros comentarios decían, pues no siempre, porque parece que mientras más mansos somos, menos probabilidades tenemos de que se nos otorguen privilegios. Y ponía este comentarista como ejemplo al Señor Jesús, que el Señor Jesús, siendo el más manso, no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él no tenía tierra por posesión, nada más que inmediatamente cuando es crucificado y después resucitado, como le dijo a sus discípulos en la ascensión, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que al Señor sí le fue otorgada la tierra por heredad. Y yo lo quiero interpretar esto de que la tierra, así como que muchas bendiciones, como decir, uy, así de grandote como la tierra, son las bendiciones para una persona que es mansa, porque realmente mayor recompensa tendremos de ser mansas y dóciles delante de nuestro Dios, que intentando nosotros luchar por nuestros derechos y por obtener algo que esperamos y que soñamos. Más perdemos en ese intento que si dejamos al Señor luchar por nuestros derechos. Él nos dará más. Bien, pues tengo que la mansedumbre es una actitud de humildad hacia Dios y de apacibilidad hacia las personas. Ahorita quedaban sus definiciones, nos fuimos así en las dos líneas, ¿verdad? Pensamos mansedumbre en cuanto a mis relaciones interpersonales, pero también tenemos que pensar mi mansedumbre delante de Dios. La mansedumbre es una cualidad muy poco común en nuestra cultura, porque nuestra cultura es agresiva,
y egocéntrica. Se habla tanto de defender los derechos personales, ¿no? Los derechos humanos. Y particularmente en ciudades como la nuestra, cómo nos volvemos así, ¿no? Tan defensores de los derechos. Aquí cómo se levantan mítines cada día por cualquier cosa, ¿no? Ya les decía yo que iba a hacer mi plantón ahí en el Zócalo para que se acabara el frío. Que nos encanta estar luchando por nuestros derechos. Y una frasecita que nos quitamos de la boca es: no es justo, no es justo. No es entonces parte de nuestra cultura, la mansedumbre. Se asocia con debilidad y por ello la mayoría de las personas no admira a otros por ser mansos. Si te ven que eres una mujer sumisa con tu esposo, ¿qué te dicen todo mundo? No te dejes, no te dejes. Actualmente hay mucho énfasis en la importancia de tener una alta autoestima. Y eso es bueno, nosotros aquí en la iglesia lo enseñamos. El libro Mírate en este espejo está escrito para ello, para que tengamos una sana autoestima, una identidad correcta delante de Dios. Pero luego llegamos a confundir, a irnos al extremo y pensar que tener una sana autoestima es ser egocéntricos, es pensar solo en nosotros mismos, en creernos los más importantes, y ahí es donde caemos en el error. Pues qué importante hablar de esto hoy, Día Internacional de la Mujer. No lo planeamos, así quedó. Tengo la preguntita: ¿en qué momento la autoestima da el salto y se convierte en orgullo? ¿En qué momento, hermana? Cuando empiezas a pensar en ti nada más. Por ahí quedó el micro. Cuando empiezas A pensar en ti y en tu beneficio individual. Está muy buena esa respuesta. Gracias, papas sabritas. No. Aquí, con Aurorita, para que lo diga en internet. Cuando empiezas a... Está bien si me ves toser. Cuando empiezas a pensar en ti y en tu beneficio personal. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento la autoestima da el salto y se convierte en orgullo? Cuando empiezas a pensar en ti. Nada más Rachel levantó la mano. Pues cuando realmente nos medimos o nos vemos conforme a los parámetros del mundo y no conforme a los parámetros de Dios. Porque, bueno, yo me acordé de un texto que dice que para Dios una mujer que tiene un carácter afable y apacible es de suma estima, o sea, es muy estimada por Él. Y entonces, pero cuando los demás no nos reconocen como tal, pues entonces yo quiero que desde la perspectiva de la gente o desde mi perspectiva me reconozcan como una mujer independiente o una mujer capaz de tomar mis propias decisiones. Y entonces me empiezo a ver conforme a los parámetros del mundo y no con lo que Dios me quiere ver, y entonces me vuelvo orgullosa porque se me olvida que Dios quiere que yo sea afable, que sea apacible, que sea mansa. Amén. Sí, ese versículo lo vimos, ¿verdad?, cuando hablamos aquí de la benignidad, y qué importante, da el salto la autoestima cuando yo la trato de sanar, de formar mi autoestima, como el mundo dice que vale una mujer. Y ahí entonces caemos en el orgullo. Gracias. ¿Alguien más? Bien, gracias. Acá Maísa y luego ya seguimos. Espérate tantito. Cuando nos volvemos ambiciosas y creemos que consiguiendo lo material vamos a ser muchísimo más que los demás, y eso nos enorgullece y nos alejamos del Señor. Ok, gracias. Bien, qué feo, ¿verdad? Que entonces, tratando de sanar la autoestima, caigamos en el orgullo y nos alejemos más de tener este fruto del Espíritu en nosotros, que sea solamente obras de la carne, como dice Gálatas, ¿no? Esa autoestima sea una obra de la carne nada más. Y puedan decir, mira, ahí va caminando una mujer carnal. Eso es lo que es una mujer llena de ego. Bien, la mansedumbre es una actitud hacia Dios que se manifiesta en tres cosas, fíjense: en una confianza perfecta, una obediencia perfecta y una sumisión perfecta. Porque primeramente nuestra mansedumbre debe iniciarse en nuestra relación con Dios. En cuanto a cómo veo yo
a Dios, cómo me comporto yo con Dios. Y tengo que tener estas tres cosas: confianza en Él. La mansedumbre es confianza precisamente a veces cuando lo que Dios está haciendo en mi vida no me gusta mucho, no me convence mucho. No voy tan de acuerdo a esa manera de obrar de Dios en mi vida. Y entonces ahí puede surgir esa rebelión, ¿no? La falta de humildad delante de Dios. No quiero hacer las cosas como tú dices. Pero cuando hay confianza en que Dios sabe, en que Él tiene el control perfecto de mi vida, entonces se está dando la mansedumbre. Es una obediencia perfecta y una sumisión perfecta. Y lo tengo aquí explicado en 2 puntos. El primero, la mansedumbre es reconocer que Dios está en el control y que podemos confiar en Él aun cuando las cosas no sean como nos gustaría que fueran. La mansedumbre surge de la confianza en la bondad de Dios y de la confianza en su control sobre la situación. ¿Te ha pasado, hermana, alguna vez de tu vida que estás así como que esto que está pasando no te está gustando, pero que de todos modos dices, bueno, Señor, pues yo voy por donde tú me dices que vaya? Cuando el Señor nos trajo aquí a México hace 17 años, pues a mí no me gustaba para nada la idea. Yo estaba tan contenta en Chihuahua, allá provincia, rico, el tiempo sobraba. Yo tenía muchas actividades, trabajaba en un colegio cristiano, en las mañanas dando clases de inglés, y pues ahí estaban mis hijitos en la misma escuela, salíamos tan tranquilos, nos íbamos a la casa, terminaba de hacer la comida que la había empezado el día anterior. Yo ni siquiera tenía quien me ayudara en la limpieza, yo solita hacía todas mis cosas, y la iglesia preciosa estaba creciendo, el Señor nos estaba bendiciendo mucho en esa iglesia, la primera iglesia bautista de Chihuahua. Yo tenía hasta un programa de radio que me gustaba mucho con una amiga mía, Gina, las ovejitas Gina y Yana, Gina y Yani, el pequeño rebaño. Uy, éramos tan felices allá, tranquilísimos. De repente que nos invitan a esta ciudad. Tráfico, inseguridad, contaminación, una iglesia que yo no conocía y que me imponía, me daba muchísimo miedo. Y cuando estábamos en esa decisión de si nos iban a invitar, no sé qué iba a pasar, qué iba a decidir mi esposo, yo lloraba y le decía al Señor, no, Padre, yo no me quiero ir a México, yo no me quiero ir a México. Finalmente le dijeron a mi esposo la respuesta de la iglesia, que era pues que sí lo invitaban, ¿no? Y entonces ahí sí dije yo, bueno, mi amor, pues lo que tú digas, ¿verdad? Ya no tuve yo más que decirle a mi esposo, pues es entre tú y el Señor, que Dios te diga, tú nomás me dices cuando el Señor te diga si hay que irnos, pues para empacar y para movernos. Y en esa humildad, vamos a decir, forzada, inconforme, pero aceptando que Dios es más sabio que yo, que Dios tiene el control de las cosas, que nuestra vida es de Él, y pues adelante. No venía yo, ja, pero eso es mansedumbre también. Saber obedecer al Señor confiando en Él, tenía plena confianza. Yo no venía pensando, nos van a pasar cosas malas y terribles, pues estoy en las manos del Señor. Más que no te gusta a veces, ¿no? Pero hay que aceptar. Eso es la mansedumbre. La mansedumbre es el resultado, el segundo punto, de la elección consciente de una persona, de confiar en Dios y apoyarse en Él en lugar de seguir los caminos propios. Para ser manso se necesita confianza no en uno mismo, sino en Dios. Esto abarca otra área de la vida, cuando tenemos situaciones que resolver y el orgullo nos puede hacer pensar que yo tengo la mejor solución, que yo sé cómo deben de ser las cosas. Y ahí andamos, ¿no? Interviniendo, queriendo resolver por nosotras mismas las cosas. Es más, nuestras oraciones, como les he dicho muchas veces, ¿cómo son, verdad? Vamos con el Señor, no a decirle, Padre, aquí está este problema, esta situación que me aqueja, por favor, haz según tu voluntad, obra, Padre. No, que llegamos, mira, Señor, tengo este problema y te tengo este plan para que lo resuelvas. Por favor, quiero que hagas esto y esto, y te pido, y dile, y vas, y haces, y pones, y conviertes, y transformas, y pum, 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 pum. Sí, ok, fírmale, Señor. Esa es nuestra oración muchas veces, porque
creemos que nosotras tenemos la solución. Mansedumbre es permitirle al Señor también Él actuar. A veces impedimos esa obra de Dios porque estamos interviniendo tanto. Es confiar entonces no en nuestros propios caminos, sino en los caminos del Señor. Ahí tienen a Abraham y Sara, que tenían esta promesa del Señor de tener un bebé. Y ellos que dijeron, pues vamos a echarle una manita al Señor, ¿no? Que dice Sara, ahí te va mi concubina. Y que dice Abraham, ay, pues está bien, nos sacrificaremos. Actuando por sus propios caminos, buscando las propias soluciones. Pues te pido que tú pienses en cuán absolutamente estás dependiendo de Dios para todo en tu vida. ¿Cuánto estás confiando en los métodos de Dios? ¿Cuánto estás diciéndole sí al Señor, aunque no te guste por donde te está llevando? ¿Y cuánto estás tú dejando que Él resuelva las cosas en lugar de tú intervenir con tus picudísimas soluciones? Estás pensando, a lo mejor estás acordándote ahorita mismo de algo en lo particular hoy, este tiempo, de esta época de tu vida, en lo que debes de ser más mansa con el Señor y dejarle a Él el control de tu vida. Nuestro mayor ejemplo de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo nos dijo en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hemos explicado aquí muy bien qué es eso del yugo, ¿verdad? Es la pieza de madera que se ponía a 2 bueyes para hacer una sola yunta y poder caminar juntos en este trabajo agrícola. El Señor dice que nos pongamos junto a Él en su yugo, a ser una sola persona caminando junto a Él, y dice que no nos va a lastimar, ¿verdad? Que su yugo es fácil, su carga es ligera, pero que así, pegaditos junto a Él, vayamos aprendiendo. Él es manso, y si el animalito que va en el otro lado del yugo no es manso, ¿qué le va a pasar? Pues se va a lastimar, ¿verdad? Se va a jalonear y se va a lastimar. Jesús es el mayor ejemplo y nos enseña mansedumbre. Si vamos caminando con Él, vamos a ser como Él. Miren, en 1 de Pedro 2:23 nos dice Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tal? Póngase ese versículo para usted misma. No sé si le queda, si alguien pueda decir, cuando a Carmelita le maldecían, no respondía con maldición. Cuando Maísa padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ponga usted su nombre allí. El Señor Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, mostró cuán grande mansedumbre tenía ante Dios, porque Él no quería ir a la cruz. ¿Quién va a querer ir a la cruz? Y le dijo al Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Lucas 23:34 también vemos cómo manifiesta su grande mansedumbre ya colgado en la cruz y no injuriando a los que lo habían puesto ahí, sino le dijo al Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es nuestro ejemplo de mansedumbre, nuestro modelo. Sigamos este ejemplo de nuestro Señor. La mansedumbre es una fortaleza, no una debilidad como se pinta en nuestros tiempos. Es una fortaleza de fe, de confianza en Dios. Y tengo muchas características aquí y las vamos a ir viendo rapidito. La mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia. Una mujer mansa está libre de arrogancia o presunción, esta cualidad de sentirse la muy. Te crees la muy, ¿no? Bueno, pues una mujer mansa no se cree la muy. Una mujer mansa no trata a su prójimo con dureza o hirientemente. Esto no solamente estamos hablando de no maltratar a los pobres y no discriminar a personas de otra raza ni nada de eso. No, se trata de que
la gente que está cerca de nosotros siente ese toque dulce, como decía Rachel, nos recordaba ese versículo hermoso de la apacibilidad de una mujer. Quien está cerca de una mujer mansa se siente abrazado, acariciado, consolado, se siente animado, se siente levantado de su vida espiritual, se siente exhortado, enseñado. De alguna manera hay una gran bendición al estar cerca de una persona así. Al contrario, una persona arrogante te deja así como un frío en el alma, ¿no? Un puñal ahí clavado. Tal vez no te dijo nada, pero ni te dijo nada feo ni nada bonito. Un saludo simplemente como te puede congelar el alma, ¿no? Por la actitud de la persona que tiene arrogancia. La mansedumbre es lo opuesto al egoísmo. Una mujer mansa no va a estar buscando lo suyo. Bien dijo ahorita Aurorita, cuando cambia la autoestima y da el salto a orgullo, ¿cómo dijiste tú, Aurorita? Cuando empiezas a pensar en ti. Eso nos enseña el mundo, ¿verdad? Piensa en ti. ¿Y qué dicen? Primero yo, después yo, y a lo último, yo. Y por estar buscando tanto lo tuyo y lo tuyo y lo tuyo, te pierdes de la bendición de la convivencia, de ser bendición a otros, y cuando menos te das cuenta, estás totalmente sola. Una mujer mansa respeta y toma en cuenta no solo sus derechos, sino también los derechos de las otras personas. ¿Qué tal, que somos tan defensores acá de los derechos y que no es justo y no sé qué, que estuvieras haciendo eso no por ti, sino por los de los demás? El derecho de mi esposo de recibir masajitos en la espalda porque le encanta. Y yo, no, ¿por qué yo voy a estarle atendiendo ni que fuera su sirvienta? Así conozco cuántos casos, ¿no? De personas. Aquí en la iglesia creo que no conozco así, o no me he metido mucho en los chismes personales, pero conozco gente que, una familia en particular, no les digo el nombre porque son parientes míos, pero ahí están así muy organizados según la igualdad, ¿no? Y el pobre hombre pues no tiene ni quien le lave la camisa, ahí anda con las camisas todas percudidas, los cuellos todos luidos, pero esta persona, su esposa, está pensando muy bien en sus derechos propios y lucha mucho por sus derechos, pero no está luchando por los derechos de la persona con la que vive, los derechos de mis hijos. Una mujer mansa respeta y toma en cuenta el derecho de los otros también. Una mujer mansa no zancadillea ni empuja a su prójimo para usurpar su lugar. No es la persona que hace trampa a los otros con tal de obtener sus propias ganancias, de salirse con la suya siempre. Y no estoy hablando solamente de los trabajos, ¿no? Porque en los trabajos cuánta trampa se hacen unos a otros, ¿no? Y parece que las mujeres son muy buenas, ¿no? Para eso de hacerse trampa y meter intrigas. Pero a veces en la familia también nos metemos zancadilla uno al otro y hacemos ahí hasta chantajes y tipos de cuestiones que para conseguir lo que yo quiero, en lugar de estar pensando en los derechos de los demás. Una persona mansa no es egoísta. La mansedumbre es lo opuesto al orgullo. Hablábamos de la arrogancia primero, el orgullo, la altivez. Una mujer mansa no tiene ojos altivos, no se jacta de ser más importante que los demás. Una mujer mansa no se siente ni más culta, ni más preparada, ni más sabia, ni más espiritual, ni más inteligente, ni más rica, ni más buena para hacer tal cosa, ni más bonita, ni más nada que nadie. Una mujer mansa no se siente más que los otros. Tal vez tiene su sana identidad, por supuesto, ¿verdad? Y sabe quién es, sabe si es inteligente o no tan inteligente, sabe si es bonita o no tan bonita, sabe pues sus cualidades porque tiene una sana autoestima delante de Dios y agradece a Dios eso que Dios le ha dado y que es. Sin embargo, nada de todo eso que ella sabe que es, le sirve como para decir, y por eso soy mejor que los demás, ándenle. Pobrecitas que no les tocó lo que a mí me tocó. Es lo opuesto al orgullo.
La mansedumbre es lo opuesto a la autodefensa. Una mujer mansa no se venga de los agravios, porque me tengo que defender. Entonces me la van a pagar, porque a mí el que me la hace, me la paga. He escuchado cuánta gente lo dice esto, y no con vergüenza, ¿verdad? Lo ven como un valor, como un atributo. Es que a mí el que me la hace, me la paga. Es un valor que se maneja en el mundo carnalmente. Una mujer mansa cede sus propios derechos por amor a los demás. Chequen bien aquí, porque me gustó mucho cómo dijo Maísa, que también no es una dejada, ¿verdad? Una persona mansa, pero sabe cuándo ceder sus derechos, sabe cuándo mejor callarse. Cómo nos encantan las discusiones, por ejemplo, ¿no? Ser la que deje callado al otro, la que dijo las palabras en los decibeles más altos, y la última palabra que hizo que el otro pobre se fuera con la cola entre las patas y ya no tuviera más que respondernos. Y entonces sí, ¡ja!, qué satisfecha me siento, ¿no? No sabes que perdiste, ¿no? Cuando ganaste según tú en una discusión así. Qué lindo. A veces mejor me callo, ¿para qué sigo la discusión? Y al rato al otro se le pasa, se le olvida. Pero ¿sabes qué no se le va a olvidar? Tu actitud, tu sabiduría, esa dulzura que tú manifestaste. Y eso hace que te eleven más en estima a las personas, que no te saquen la vuelta, que no quieran escaparse de ti, porque ya saben que contigo ni por dónde llegarte, ¿no? Que no hay ni cómo convencerte. Qué feo, ¿no?, que alguien pueda expresarse de ti o de mí. No, ni para qué le digo. No me va a entender. Qué feo, ¿no? Tú te has expresado así de alguien. Qué feo sientes de esa persona, ¿no? Que no seas tú una persona así. No se venga de los agravios y cede sus propios derechos por amor a los demás. Tenemos el ejemplo de Abraham otra vez. Ya lo vimos cuando hizo una tontería de falta de mansedumbre delante de Dios. Pero luego lo vimos en otro evento de su vida mostrando mansedumbre con su sobrino Lot, que ya no cabían en ese mismo territorio. Entonces tuvieron así como que extenderse y dividirse. Y le dijo a su sobrino Lot: tú elige primero la tierra, y la que tú pidas, esa será la tuya, y yo me quedo con lo otro. ¿Le parece a usted así que usted lo haría con la herencia de los papás? A ver, sí, repártanse ustedes, hermanos, me dejan lo que quiere. ¿Sí? ¿Qué dice? Mangos, ¿no? Pues eso hizo Lot, mostró mansedumbre. Perdón, eso hizo Abraham. Y Lot, que dijo: sí, cómo no, ahorita mismo, ¿no? ¿Y qué agarró? Humildemente lo peorcito, ¿no? No, agarró lo mejorcito. Pero luego, ¿qué pasó? Eso fue lo peorcito, porque lo que él tomó no midió Lot, que estaba acercándose demasiado a esa tierra que estaba ya designada a ser destruida por Dios, porque había tanto pecado ahí en Sodoma. Así que al final se quedó sin Juan y sin la gallina, el pobrecito Lot. Y Abraham, al contrario, pudo ser dueño de toda esa tierra, porque tuvo esa mansedumbre. Entonces él no estaba en su autodefensa, sino que cedió sus derechos por amor a su sobrino. Eso hace una persona mansa, cede sus derechos por amor a los demás. La mansedumbre es lo opuesto a la inflexibilidad. Esta palabra está linda. También habla de una mujer muy linda, una mujer flexible. Si se ha topado usted con gente de esa, por ejemplo, para ir al cine simplemente. ¡Ay, qué lío ponerte de acuerdo con una persona que quiere imponer siempre su autoridad y que se haga lo que ella quiere! No, pues no se puede simplemente, ¿no? Para elegir una película en el cine. Una persona mansa es flexible. Una persona mansa se adapta a las circunstancias. Ya no estamos nada más hablando de ponernos de acuerdo en hacer una cosa, sino estemos hablando de lo que es la vida. La vida nos va a presentar tantas cosas lindas y tantas no tan lindas. Y entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser felices solamente cuando están bonitas? Pues no, hay que adaptarse, sacarle el jugo al poquito de limón que nos estén dando por ahí en la vida.
según lo que tengamos, adaptarnos a esas circunstancias. Si tenemos piso de tierrita en nuestra casa, ándele. ¿Cómo le va a hacer usted? No, pues a chillarle, ¿no? No, pues échele agüita y aplane lo bonito. Ya les he contado que así me tocó cuando estaba recién casadita. Algunas ni se lo imaginan, pero así tenía. Eran 2 cuartitos donde vivíamos, que tenían piso de cemento. Pero a la entrada de la casa era el pasillito que llevaba los 2 cuartitos. Y era tierrita. Entonces yo barría, trapeaba mis 2 cuartitos y el otro que pues echarle agüita para que no se estuviera levantando. Y lo aplanaba rete bonito. Digo, no le voy a decir que me encantaba, pero pues adáptate, búscale, ¿no? El lado bonito para que no te hagas la vida amarga. Porque mansedumbre es adaptarse a las circunstancias como vengan. Una mujer mansa acepta los planes de Dios, porque a veces el Señor nos quiere llevar así. Como dijo el Salmo 23, por valles de sombra de muerte. ¿Y qué quiere el Señor allí? Que sufras, jajaja. No, quiere enseñarte cosas. Quiere que veas cosas que no habrías podido ver ni valorar de otra manera. Y solamente cuando aprendes a tener esa mansedumbre a los planes de Dios, las puedes comenzar a disfrutar. Ayer estaba leyendo una historietita ahí de un hombre y su hijo que vivían en una población que estaba cerca de un gran río. Entonces había un monte también y el hombre iba todos los días y traía grandes carretillas de tierra, estaba cavando y traía hasta la casa grandes carretillas de tierra y ponía a su hijito a llenar costales y costales con esa tierra. Y el hijo estaba ya harto, un adolescente, ¿no, papá? ¿Por qué me haces trabajar tanto? ¿Por qué tengo que llenar tanto estos costales de tierra? Mira, ya todos los niños de tus otros vecinos ahí andan jugando y sus papás les hacen carritos y juegan bien a gusto. Y yo tengo que estar llenando todos los días estos costales de tierra. Haz lo que te digo, tienes que obedecerme. Y al otro día más tierra y ándale, ponte a hacer más costales. Y al otro día más tierra y más costales. Ya estaba harto este niño, ¿no? Los habían amontonado ahí todos frente a la casa. Y finalmente empezó a ponerse muy mal el clima un día. Y empezó una tormenta espantosa. Vino un deslave terrible. El río se desbordó y vino contra aquella población a tirar todas las casas. Pero la casa de esta familia tenía una trinchera enorme con tantos costales de tierra que habían construido. Y pudieron además salir corriendo hacia el monte este niño y su papá. Cuando llegaron al monte, se dio cuenta el niño una cosa increíble. Había un túnel que su papá había construido sacando tanta tierra y pudieron salir por ahí y estar a salvo del otro lado. Así no se ahogaron y su casa fue salvada. Y este niño entonces entendió, ahora entiendo por qué mi papá me estaba poniendo a trabajar tanto, ese tiempo que no me había agradado tanto. Me gustó la historia, se me hizo perfecta, ¿no? Adáptese a las circunstancias, hermana, que no le está gustando lo que está pasando en este momento. Agradézcale a Dios este tiempo de sombra, de valle, de muerte, porque Él está formando algo hermoso en usted y bendición vendrá seguramente de todo esto que está viviendo. La mansedumbre es lo opuesto a la sabiondez también. Esa palabra me gusta también. Digo, no me gusta la sabiondez, pero es un concepto interesante, ¿no? Esa que todo lo sabe. A mí nadie me enseña. Pues mansedumbre es lo opuesto. Mire que es necesaria para recibir la palabra de Dios. Si usted cree que todo lo sabe en la vida, no va a poder recibir la palabra de Dios. Dice Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero si yo no soy humilde, todo eso que el Señor me está enseñando me entra por aquí, me sale por acá. Yo tengo mis ideas, mis conceptos, mis procedimientos en la vida. Hay que ponernos en esa actitud de humilde. Una persona que no tiene un espíritu humilde no puede recibir la palabra de Dios. ¿Por qué es esto así? A ver, otra vez, hermanita, sus opiniones. ¿Por qué no podemos recibir la palabra de Dios si no tenemos un espíritu humilde? ¿Por dónde quedó el microfonito? Gracias, Miri. ¿Quién levanta la manita? Sí, otra vez, Aurorita.
Porque quien se cree autosuficiente no puede aprender nada. Quien cree que siempre tiene la razón, que aprende, que ve, que observa, que ve distinto, o si solo se ve a ella misma. Gracias. Ahorita que dieron sus opiniones sobre qué es la mansedumbre, varias dijeron este punto, ¿verdad? Ser moldeable, dejarse enseñar. Sí, Telmi. Porque está tan llena de sí misma que no cabe más, no cabe la palabra de Dios en su vida. Órale, está llena de sí misma. Todo lo que creo, todo lo que siento y sé, wow. Está hinchada de sí misma. ¿Alguien más? A ver, hasta el otro lado se va, páselo rápidamente. Porque la palabra de Dios exige obediencia y una persona soberbia no tiene esa cualidad. No sabe qué es la obediencia, gracias. Mira ya, Lupita, por favor. Pues sí, también la soberbia, ¿no? Eso no hace que llegue a Dios realmente, ¿no? Amén. Y fíjese, hermana, que cuántas veces sí venimos a la iglesia y aquí estamos, hasta leemos la Biblia, pero mostramos que no estamos aprendiendo por nuestros conceptos. Yo no entiendo, de verdad, cómo puede ser, ¿verdad? La estás leyendo. Conozco gente que la lee, pero cuando vive, cuando pone en la práctica cosas, dices, ¿y qué leyó? ¿Por qué pasó eso? Pues porque la leyó con soberbia, la leyó con un filtro, donde nada más se quedó lo que ella quiso, entendió como ella quiso, adaptó lo que leyó a lo que ella quiso. Y tenemos que quitarnos todo prejuicio, todo preconcepto. ¿Alguien más iba a decir algo? No, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces es necesaria para poder recibir la palabra de Dios. Una mujer mansa es enseñable y acepta la dirección divina sin ninguna murmuración, revelación o desagrado. Una mujer mansa está dispuesta a aceptar incluso la disciplina de la mano de Dios. Porque a veces la enseñanza del Señor no es, ay, qué bonita, ¿verdad? O, mira, mi niña, vamos por acá, sino a veces, nos tiene que jalar la oreja. ¿Y cómo es haber un niño rebelde cuando tú lo quieres regañar o lo quieres disciplinar? ¿Cómo dijo aquel niñito? Ya cuando lo sentaron finalmente dijo, estoy sentado pero en realidad sigo de pie. A veces así estamos, ¿no? No aceptamos la disciplina de la mano de Dios. Esta palabra de mansedumbre, mire, los antiguos la usaban para cuando un caballo salvaje es domado. Cuando ya el caballo que era salvaje ha sido domesticado, entonces se dice que ya es un caballo manso. Pero que fuera manso no significa que ya fuera un caballo inútil. Porque ¿qué te lleva a pensar según los conceptos de nuestro mundo? Que el caballo manso, no, pues ya está todo aburrido, ¿no? No hace caso ni nada. No, sí tiene utilidad todavía. Es más, ahora es más útil que antes, porque siendo un caballo salvaje, pues no servía para nada. Hacía lo que él quería. Pero ahora tiene la misma fuerza de caballo, no la perdió. Tiene ese mismo ímpetu, pero es canalizado por donde su amo quiere. Toda esa fuerza que tiene es usada, dirigida por alguien. Qué bonito pensar en nosotros de esa manera, que soy útil al Señor cuando me he dejado enseñar y disciplinar por Él, que ahora realmente sí le sirve en mi vida. Decíamos entonces que la mansedumbre es lo opuesto a la sabiondez. La mansedumbre es lo contrario del autoritarismo. El autoritarismo es ese que se tiene que imponer siempre sobre los demás, ¿no? Y es ese que siempre quiere controlar las situaciones. Sean cosas tan simples como unas vacaciones, una ida al cine, tiene que ser a su manera, como la vida misma, ¿no? El control en el hogar, en la familia. Eso es lo que se ha visto ahora, entonces, en las últimas décadas dentro de los hogares. Antes era la mujer sumisa y el hombre
oprimía y la aplastaba, ¿verdad? Y ahora, entonces se han volteado los papeles, ahora se ven los maridos oprimidos y las mujeres queriendo controlar todo, controlar a los hijos, controlar todas las decisiones de todo mundo. Y lo vemos fuera del hogar también, dentro de nuestra sociedad, ese carácter de la mujer de ahora, carácter masculinizado, o más bien yo diría satanizado, ¿no? Porque Dios quiere el control de nuestras vidas, ni del hombre, ni el hombre ni la mujer, sino que Él sea el que controle. La mansedumbre es lo contrario a querer tener ese control de las cosas, del autoritarismo. Una mujer mansa es servicial. Está dispuesta a atender a los demás en lugar de ser la que quiere tener el control o la autoridad. Ella es servicial. Y miren un ejemplo de mujer sierva. Mansa se manifestó María cuando el ángel le dijo, ¿no?, lo que quería de ella, y ella que dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. No puso María como el control de la situación. Ok, sí, pero mira, ¿qué te parece si primero me caso bien con José? Porque, ¿qué van a decir de mí, no? Espérate unos meses, nomás que nos casemos. ¿Qué tanto eso? Si ya te aguantaste desde la creación hasta ahorita, ¿qué te cuestan unos 5 meses más, no? Que me case con José. No habríamos hecho nosotras tal vez algo así, o no lo hacemos en cuanto a nuestra vida. Pero ella, que le dijo: aquí la sierva del Señor, hágase tu voluntad en mí. Ser mansa no es ser tímida, insegura o cobarde. Eso está lindo. No vaya usted a pensar que ya tiene que ser una que se deja de todo y todo mundo, porque el Señor también nos enseñó a enojarnos. Dice, ¿verdad?, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y dice: airaos, pero no pequéis. Y Él mismo, cuando se enojó con los cambistas que estaban ahí en el templo, pues también les dijo, ¿verdad? No se aguantó: ay, no, pues es que soy manso y no puedo decir nada. Sí podemos decir, pero con sabiduría. Mire, la mujer mansa se puede enojar cuando debe enojarse, reconoce cuando las cosas ameritan que sí se enoje, que sí levante sus derechos, defienda sus derechos, pero reconozcamos cuando es lo correcto. Y lo hace de la manera correcta. ¿Por qué gritar? ¿O por qué dejarle de hablar al fulano o a la fulana, no? ¿O por qué ahora le voy a hacer lo mismo? Los métodos son lo que a veces son lo equivocado a la hora de enojarnos. Cuando se debe, de la manera correcta y para el tiempo necesario. Oiga, no lo haga ya para toda la vida, ¿no? Ya me enojé y ahora sí ya tú y yo, never de limón la never, ¿no? Espérese, pues arregle el problema. Se enoja para arreglar la situación, se le busca una situación y luego pues podemos volver a comenzar. ¿Por qué van a dejar de hablarse 1 semana, 3 semanas, 3 años, 30 años? ¿Por qué perder las relaciones? Entonces, ser mansa no es nunca enojarse, sino saberse enojar. Según Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí estaba aconsejando Pablo a un siervo de Dios joven, a Timoteo, y le dice cómo debe de conducirse como siervo de Dios. Y entre las cosas que le dice, o sea, no debes ser manso, pero tampoco vayas a dejar que los que se oponen hagan lo que se les dé la gana. Debes tú corregirles con mansedumbre. Tienes que saber enojarte cuando debes, de la manera correcta y por el tiempo necesario, nada más. La mansedumbre se manifiesta, como vemos entonces, según ya una conclusión de todo esto que vimos, se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Una mujer mansa se va a notar en todo. Se le va a notar en su semblante, en sus costumbres, en los movimientos de su cuerpo, en sus gestos, en sus palabras, y hasta en el vestir se va a notar la mansedumbre. Dígame si no. Mire, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima
delante de Dios, lo que nos decía Rachelita, ¿verdad? Ese es el vestuario de la mujer mansa. ¿Y por qué hablamos del vestuario? Mire, tengo una preguntita. Por ahí anda el microfonito y dice así: ¿de qué modo hacer énfasis en la belleza exterior está en conflicto potencial con el desarrollo del fruto del espíritu, específicamente el de la mansedumbre? ¿De qué manera poner énfasis en eso que es nuestra apariencia física puede oponerse a nuestra mansedumbre? Recuerden, mansedumbre es humildad también, ¿sí? Entonces, ¿quién levanta la manita? Acá, hija, ¿se me fue tu nombre? Yancy. Yas, ok. Yo siento que cuando ponemos, nos preocupamos más por la belleza exterior, se nos olvida que para para Jesucristo y para Dios somos perfectas y que somos hermosas porque somos sus hijas. Entonces se nos olvida el amor con el que Él nos formó, y entonces eso no nos vuelve mansas de corazón, al contrario, nos vuelve orgullosas. Gracias, Chas, gracias. ¿Alguien más quiere decirnos? Sí. ¿Tú? Pues es cuando... Perdón, hija, aquí te va. Y luego nos dices tu nombre. Eva. Es cuando ponemos más atención en nuestra persona y desarrollamos la vanidad, y una mujer vanidosa no es del agrado del Señor. Claro, no es humilde. Vanidad es lo contrario de humildad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más? Acá, Aurorita, córrele al otro lado, tus aeróbics, ándale. Es cuando buscamos tener una apariencia para obtener algo. Ahí está, con eso, ¿verdad? A veces es nada más para buscar aceptación. Demostramos que nos sentimos poco amadas, poco valiosas, y por eso nos arreglamos tanto para obtener algo. Órale. Porque en este mundo como te ven te tratan, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿se acuerdan qué bonito hemos hablado todos estos días acerca del fruto del Espíritu? Que como, a lo mejor sí, como te ven te tratan de entrada, pero ya al conocerte y ver que era un cascarón nada más, te repelen, ¿no? En cambio, una personalidad afable y apacible siempre va a atraer a las personas. Oye, y ahorita que dije eso, de que a lo mejor el cascarón nada más, y ya cuando te tratan, te conocen que no eras realmente, un varón que anda por allá le hizo. ¿Quién sabe cuántas malas experiencias tenga este joven? Ok. Yo creo que es precisamente lo que tú estabas comentando ahorita, es producto del vacío. El vacío. Cuando no hay un espíritu en realidad lleno que pueda dar un fruto espiritual, pues uno piensa que puede comprarlo. Y a lo mejor, como te sientes tan fea o tan vacía por dentro, te quieres ir a comprar la falda que cuesta miles de millones de pesos y que es cierto tipo de marca, para que la gente vea o reconozca en ti lo que en realidad no existe. Entonces, para mí sería un reflejo del vacío, porque la verdadera belleza está adentro. Amén. Gracias, Aurorita. Y Rachelita levantó su manita. Bueno, la pregunta en realidad dice que ¿de qué manera es un conflicto potencial la belleza externa? Y yo creo que la clave está en que dice hacer énfasis en la belleza exterior, como que te enfoca justamente en eso, en cómo te ves por fuera, ¿no? Sin embargo, muy pocas veces nos interesamos en cómo nos vemos por dentro, ¿no? Y hacemos énfasis en cómo nos ve la gente, lo que decían allá adelante, ¿no? Cómo te ven, te tratan. Pero ¿y cómo nos ve Dios? O sea, no nos importa cómo nos ve Dios mientras las personas nos vean. Si Dios nos tratara como nos vemos por dentro, pues yo creo que no nos veríamos muy lindas para Él, ¿no? Pero Él nos ve con la gracia de que Él nos formó físicamente y por fuera como a Él le gustamos.
Entonces no es que verse bonita o arreglarse, yo no creo que esté mal, ni ya de entrada esté en conflicto con la mansedumbre. Pero cuando uno pone énfasis en eso, es justamente porque tu ego, tu vanidad, está en primer lugar. Y entonces dejas de ponerle interés o dejas de importarte cómo te ves por dentro en realidad. Gracias, Rachelita. Sí, dio con la clave. Es un conflicto potencial, porque no quiere decir, tampoco vamos a decir, ya si se arregla, es una carnal. No, pues, ¿por qué se arregla, verdad? ¿Y qué es lo que está tratando de obtener? ¿Cuál es su énfasis en la vida? Gracias. Y Violetita, allí tiene una palabra muy sabia esa muchacha. Bueno, yo creo que la vanidad es un trompiezo que nos lleva para llegar a Dios. Y la vanidad no está bien. Es mejor sumisa, que nos conozcan que lo que somos y quién somos. Y la belleza sale de adentro, en el corazón y en el alma, más no de afuera. Amén, eso se va a ver, ¿verdad? Claro que sí, es lo que traemos en el alma. Bien, Mimi nos va a decir otra palabra sabia. Creo que también tiene mucho que ver cómo vamos creciendo, ¿no? Porque vamos creciendo, vamos aprendiendo. Por lo menos lo que yo he aprendido es que qué es lo que te motiva, ¿no? Yo creo que sí es muy importante arreglarnos, pero no vivir para eso. ¿Cuánto de nuestro tiempo ocupa eso, no? ¿Cuánto tiempo le damos y por qué lo hacemos? Yo creo que eso también es muy importante. Ahora, sí es muy importante que espiritualmente, que nuestra vida interna crezca, porque si no, como pasa eso, ¿no? Que en cuanto conoces a alguien, te atrae porque pues es bonita, etcétera. Pero cuando empiezas a platicar con ella, dices, ay Dios, pues no hay nada más. Como las Miss Universo cuando les hacen preguntas, ¿no? Que salen con cada cosa y dices, no, pues sí está muy bonita, pero pues no. ¿Quién fue Confucio? Onda, ¿no? El padre de la confusión dijo eso. Exacto, entonces debe haber un equilibrio entre tu apariencia externa y lo interno, ¿no? O sea, no debemos... Gracias. Que al cuidar una cosa no descuidemos la otra. Gracias. No, y es que hasta con nuestra apariencia física tenemos que ser flexibles. ¿Se acuerdan de la flexibilidad? Y adaptarse a las circunstancias. Porque ¿qué va a pasar con la belleza física? Vamos a decir, no se acaba, se transforma. Sí, de ser una lozana muchacha de 25 años, sin ninguna arruguita, puede ser una bella viejita de 55, 60, 70. Ahí tienen a mi mamá. Mi mamá se me hace tan guapísima. Está pasita, pero se ve tan hermosa, tan guapa. Es muy coqueta ella. Siempre tiene que estar muy arregladita, no puede salir si no se peinó, si no se pintó sus labios. No estamos hablando en contra de ser coquetas, de arreglarnos, pero el por qué, ¿verdad? Y aquí pues entra el aceptar incluso las etapas. Esto lo puse porque quería hacer notar, pues como la mansedumbre abarca todas las áreas de nuestra vida y se manifiesta en todo lo que somos, en nuestro semblante, en nuestras costumbres, en nuestros gestos, palabras y hasta nuestra forma de vestir. La mansedumbre es indispensable, este es otro punto, para las sanas relaciones interpersonales. Aquí nos vamos a ir rapidito porque ya se nos va acabando el tiempo otra vez, pero no vamos a poderlas contestar las preguntas, pero piense las respuestas. ¿De qué modos la mansedumbre es la clave para tener sanas relaciones interpersonales? Y tengo unos versículos aquí que los tenemos que comentar. ¿De qué modo la idea de la mansedumbre está representada en los siguientes versos? El primero, Eclesiastés 10:4. Y sí me van a ayudar, por favor, con sus opiniones. Aquí donde ves o cómo ayuda la mansedumbre. ¿Qué quiere decir Es un proverbio de Eclesiastés, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Otra vez, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. A ver aquí, ¿cómo intervendría la mansedumbre? ¿Qué tendrías que hacer tú? Si eres ese al que el príncipe despidió y en lugar de irte, usando mansedumbre, puedes recuperarlo. A ver, va el micrófono, mujeres sabias.
Ahora sí se las puse difícil. A ver, acá Marilu. Bueno, Maday, ahí está en cubano. Traductor, por favor. Dice la Biblia que la blanda palabra aplaca la ira. Y muchas veces el proceder nuestro influye o determina en lo que va a pasar después. Y a veces nos ha sorprendido cuando hemos querido ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos y no obedientes a lo que nuestro corazón y nuestra mente quiere que hagamos. A veces queremos explotar. Y los cubanos somos nosotros decimos que somos de mecha corta, es decir, que nuestra dinamita está ahí mismo. Y tenemos que ejercitarnos mucho en esto de ser mansa. Aunque me ofendas, voy a recordar que Dios me manda a que aplaque la ira, que tenga suaves palabras. Gracias. ¿Qué tal que el príncipe es tu esposo, tu hijo, tu jefe, el microbusero? Esos no son príncipes, pero bueno. También. Con quien estás tratando. Y en lugar de decir, por ejemplo, a tu hijo, pues olvídate de que tienes mamá y no sé qué. A ver, pues no dejes tu lugar. Sí. Bueno, no abundamos porque tengo otros. Aquí con como vemos aquí, ¿qué haríamos? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí cómo está representada la mansedumbre. A ver, allá, Mellos, ¿no te ibas a ir a Querétaro? Qué bueno que te quedaste porque te necesito. Hasta allá va lentamente el micrófono. Pobrecita. Bueno, yo creo que es parte de nuestra actitud como hijas de Dios. Así como decía del príncipe, una princesa de Dios tiene una actitud diferente. Diferente, ¿cómo es? Pues es mansa, sabia en esperar, ¿no? Yo creo que lo que nos dice la palabra en este versículo dice, si tenéis celos amargos y que no debemos tener celos, porque al final de cuentas nuestras luchas y nuestras batallas no las luchamos nosotros. Si le damos ese lugar al Señor que reine en nuestros corazones, Él las lucha por nosotros y nos da esa mansedumbre, ese dominio propio y esa buena actitud. Gracias. Mire que los celos no nada más se llevan a cabo con el esposo. A veces somos celosos o con los hijos o con los nietos, con las amigas. Y luego somos envidiosas también, porque los celos también son envidia, ¿no? Con otras personas. Entonces esto habla de falta de mansedumbre. Romanos 12:3 dice, también lo vamos a comentar. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más apto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A ver aquí cómo ve usted la mansedumbre. A ver, otra vez Mellos. Aquí dijo el no creerse el muy. Nelly dice no creerse el muy, el papas fritas, sino que mantengas tus pies puestos en el suelo y tu fe puesta en Dios. Gracias, Nelly. Yo creo que reconocer quién es Dios, que Él es el único perfecto, reconocer mis limitaciones, mi condición, y el Señor me va a equipar. Yo creo que el saber que no soy la mera papas fritas, como dice nuestro Paz, saber que tengo mis debilidades, pero que también el Señor tiene fortalezas en mí que me dio desde antes, ¿no? O sea, Él me las dio. Y eso de tener un equilibrio, ¿no? De saber quién soy yo y quién es mi Dios, yo creo que ese es mi poder, saber quién es mi Dios. Gracias.
Mire, este punto le puse: la mansedumbre es indispensable para las sanas relaciones interpersonales, como vimos como ejemplo en estos versículos, y como embellecen entonces, ¿no? Son el catalizador para que nuestras relaciones se lleven a cabo correctamente. No son fáciles las relaciones interpersonales, pero menos si de por medio hay soberbia, orgullo, altivez, egoísmo. Y lo opuesto de todo esto, la mansedumbre. Bien, y aquí como parte de que nos ayuden en nuestras relaciones interpersonales es que no podemos compartir el Evangelio sin mansedumbre. Es necesaria. Mire cómo dice 1 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio? Con mansedumbre también, sin llegar a ofender a las personas por su fe, sin creer que nosotras somos mejores y más santas porque tenemos la salvación, porque la tuvimos por gracia, ¿verdad? Pero a veces llegamos así, en esa actitud altanera, contenciosa, a compartir el Evangelio. Y por último, ¿cómo madurar este fruto? La mansedumbre no es una virtud natural con la que venimos al mundo o que podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo. Esa no viene de nacimiento. De nacimiento traemos el egoísmo. Hay cierta inclinación a entender la mansedumbre en un sentido psicológico. Creemos que mansedumbre define a un cierto tipo de persona con un determinado temperamento y carácter. Y sí, hay personas que tienen un temperamento así, ¿verdad? Más apacible. Pero la mansedumbre que viene del Espíritu es una cuestión de fe y no el resultado de un temperamento humano. Es importante saber esto porque entonces todos podemos ser mansos, aunque no tengamos tal temperamento, porque es un fruto del Espíritu. Otra idea común es el concepto de que la mansedumbre tiene que ver con la educación y las buenas maneras. Y sí, ciertamente estas pueden ayudarnos mucho a integrarnos en la sociedad y a encontrar un buen lugar en ella, pero Jesús nos llamó bienaventurados, cuando dijo bienaventurados los mansos, a los hombres cultos y bien entendidos de buenos modales, bien educados, sino que estaba hablando de un fruto del Espíritu. Que no tenemos esta mansedumbre en nosotros lo indica Colosenses 3:12, porque dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si se nos exhorta a que nos vistamos de mansedumbre, como nos ponemos un traje, es porque no tenemos esta mansedumbre en nosotros desde nacimiento, sino que nos la tenemos que ir poniendo. Y vemos el caso de Moisés. Mire cómo lo describe en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y usted dirá, sí, cómo no. Y cuando era jovencito que mató a un egipcio, ¿no que muy manso? Ok, vemos aquí el proceso. Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Moisés no era manso al inicio, pero fue aprendiendo en su relación con Dios. Ahora sí que a brincos y sombrerazos él aprendió en una etapa muy larga de su vida, poco a poco, las experiencias, todo lo que Dios le permitió vivir, lo fueron haciendo manso. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en este proceso que nos lleva, en esos valles y montañas por donde Él nos lleva. Eso es lo que Él está pretendiendo cosechar de nosotros, ese fruto de la mansedumbre. Permitámosle obrar en nosotros. A medida que el fruto crece en ti, en el área de la mansedumbre, ¿de qué modo tu vida debería ser diferente de como eras antes? Esta es una pregunta para reflexionar. ¿Y qué actitudes puedes estar albergando que te hacen difícil ser una mujer mansa? Todavía en esta época de tu vida hay algo que debes de eliminar para poder ser mansa. Déjate enseñar por Jesús y sigue su modelo. Dice Salmo 25:9 que Él encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Una mujer mansa es alguien que ha aprendido a morir al yo. Esa actitud es clave para la promesa de encontrar reposo para nuestras almas. Recuerdan cómo al principio leímos que Jesús dijo que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y luego prometió:
y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos mansas, hallamos descanso para nuestras almas. Y mire, claro que sí, después de todo, toda nuestra agitación y perturbación en la vida no se deben muy a menudo a que buscamos solamente nuestro propio beneficio. Por eso no hallamos descanso, porque estamos pensando demasiado en mí, en mí, en mí, en mí. Y jamás será satisfecho este deseo de que yo esté plena, más que cuando estoy pensando en los demás. Entonces sí, encontramos descanso para nuestras almas. Unos tips: ejercítate en amar a los demás y en tener compasión por ellos para hacer crecer este fruto del Espíritu. Ejercítate en amar y en tener compasión por los demás. Y perdona y pide perdón. Una buena disciplina para cultivar este fruto es: aprende a pedir perdón, a reconocer tus faltas y aprende a perdonar también a los demás. Esto también es un acto de compasión, es un acto de humildad, porque tú reconoces cuando perdonas a alguien que quién eres tú para no perdonarle. Si también cometes faltas, tal vez no la misma que esa persona cometió, pero que las cometes. Identifica la falta de mansedumbre en tus actitudes, en tus conductas, en tus palabras, sentimientos, intereses, pensamientos, etcétera, y combátela. ¿Sí? Conviértete tú en una juez que pueda identificar en todo en tu vida: esto es falta de mansedumbre. Y cuando la detectes, entonces ponte un alto. A ver, esto no está bien. Mire, 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Ejercitémonos en esto. Unos tips nada más les di para que cultivemos este fruto en nosotras. Y termino. E.D. Holtz dijo: la humildad es una cosa extraña. En el momento en que piensas que la obtuviste, la perdiste. Y nos cuenta este cuentito: un pueblo pequeño quería reconocer y recompensar a su ciudadano más manso. Se hizo una encuesta en esa pequeña comunidad y se identificó a esa persona, el más manso. En una ceremonia a la que asistieron todas las personas importantes, al ciudadano más manso se le entregó una cinta en la que estaban impresas las siguientes palabras. Se le pusieron aquí en el pecho: el hombre más manso del pueblo. Sin embargo, al día siguiente tuvieron que retirarle la cinta porque la estaba exhibiendo. En el momento que la ganas, la pierdes. Es así de volátil, ¿verdad? Por eso debemos mantenernos alertas siempre y estar revisando nuestras actitudes, conductas, palabras, sentimientos, intereses, pensamientos, para eliminar toda falta de mansedumbre de ellos. Considerando todo lo que costó salvarnos, los cristianos deberíamos ser las personas más mansas y humildes en la tierra. Amén. Amén, gracias a Dios. Disculpen que me tardé más, no sé si por afónica o porque las dejé hablar mucho o porque el Señor nos quería hablar bastante sobre este tema. Pero Dios las bendiga y seamos mansas, no mensas, ¿ok?